favor, mamá Victoria. Me duelen los pies. Ya no puedo más. La pequeña Arya lloraba mientras sostenía la mano de su hermana Luna. Las dos, destallas, intentaban no pisar los fragmentos de vidrio que brillaban sobre el mármol. Victoria, impecable en su vestido rojo, observaba con una sonrisa helada. Si rompieron mi jarrón, aprenderán a no ser torpes, dijo, acercando su copa de vino, mientras sus tacones resonaban sobre el suelo. Luna gimió de miedo al ver cómo la mujer levantaba la regla de madera. ¡Caminen! ¡O no comerán mañana! El reloj marcó las 6. Tic-tac. La mano de Victoria estaba a punto de caer cuando un ruido rompió el aire, la puerta se abrió de golpe, y una voz profunda retumbó desde el umbral. ¿Qué demonios estás haciendo, Victoria? Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El helicóptero descendía lentamente sobre la plataforma privada del acantilado. Mientras el sol se hundía detrás del Pacífico, el millonario Alejandro Salazar, el de 38 años, había adelantado su regreso desde Singapur por una razón que no lograba explicar. Era como si algo dentro de él gritara que debía volver a casa. 2 días antes de lo previsto, decidió cerrar su computadora, cancelar reuniones y abordar el vuelo más rápido hacia México. Durante todo el trayecto, esa sensación de urgencia no lo abandonó. Desde la muerte de Elena Rivera, su esposa, 3 años atrás, la casa en la costa de Baja California había sido su refugio y su prisión. Allí vivía con sus gemelas de 5 años, Lucía y Sofía, y con su actual esposa, Verónica Álvarez, una mujer que parecía haberle devuelto la estabilidad perdida, o al menos eso creía él. El viento marino lo recibió con un olor a sal y calma. Su chofer lo esperaba, pero Alejandro levantó la mano para detenerlo. No hace falta, quiero caminar. Sus zapatos italianos resonaron sobre el sendero de piedra que conducía a la mansión blanca. Era un sonido que siempre le había parecido tranquilizador, aunque esa tarde cada paso pesaba más que el anterior. La fachada del hogar brillaba. Con el último reflejo del atardecer, las palmeras se movían suavemente, pero algo en el aire estaba mal. El silencio. A esa hora, siempre se escuchaban risas infantiles, música suave, o la voz dulce de Verónica, llamando a las niñas para cenar. Esta vez, nada. Alejandro cruzó la puerta lateral con su llave electrónica. Dentro, la casa estaba demasiado ordenada. En la cocina, todo parecía impecable. Los platos estaban alineados, las tazas en su sitio, pero no había señales de la merienda de las niñas, ni galletas, ni vasos de leche, ni juguetes olvidados sobre la mesa. El silencio le oprimió el pecho. Se quitó el reloj y lo colocó sobre el mármol, como si ese gesto lo ayudara a concentrarse. Después, tomó su teléfono y activó el modo de grabación. Lo colocó dentro de un vaso de cristal para mejorar el sonido. Algo le decía que debía hacerlo. Avanzó hacia el pasillo que conducía al ala infantil. A medida que caminaba, el aire parecía más frío. Pasó frente al estudio de pintura de Sofía, donde solía haber manchas de colores por todas partes. Las paredes estaban limpias, como recién lavadas. En el suelo, encontró un crayón roto. Se agachó, lo observó, y vio una huella pequeña de pie descalzo, marcada en el polvo. Su corazón empezó a latir con fuerza. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba escapar un sonido tenue. No era risa, era un sollozo. Alejandro se acercó sin hacer ruido. La luz del interior se filtraba en líneas finas por la rendija. Se inclinó y miró. Lo que vio lo dejó paralizado. En medio del cuarto de juegos, las pequeñas Lucía y Sofía estaban de pie, juntas, con las manos entrelazadas. Frente a ellas, sobre la alfombra, había restos de un jarrón de cerámica roto. La mujer que se erguía frente a las niñas no era la esposa cariñosa que él conocía. Verónica tenía el cabello despeinado y una expresión que él jamás había visto en su rostro. «Caminen», dijo ella con voz seca, «caminen sobre los pedazos. Así aprenderán a no tocar lo que no les pertenece». Las niñas temblaban, Lucía lloraba en silencio.
Sofía intentó hablar, pero Verónica levantó la mano. Silencio. Las niñas buenas no hacen ruido. Cuando los adultos descansan, Alejandro sintió cómo la sangre le hervía, pero respiró hondo. Levantó lentamente el teléfono y apuntó hacia el interior. Cada palabra, cada gesto, quedaba registrado. «Tenemos hambre», murmuró Lucía. «No hemos comido desde ayer». El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¡Ay! Él había salido esa misma mañana, creyendo que todo estaba bien. La voz de Verónica se tornó más fría. El hambre enseña disciplina. Su padre las malcría demasiado. En ese momento, Alejandro giró el picaporte. La puerta se abrió de golpe. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz retumbó en las paredes. Verónica dio un salto, y su rostro cambió en segundos. De furia a sorpresa, de sorpresa a fingida dulzura. «Alejandro, no esperaba verte tan pronto». Las niñas rompieron un jarrón antiguo. Solo estaba enseñándoles una lección, pero él no escuchaba. Se arrodilló junto a las niñas, las abrazó. Las pequeñas se aferraron a su cuello, sollozando. «Tranquila, mis amores. Papá está aquí, ya pasó todo». Mientras acariciaba el cabello de sus hijas, levantó la mirada. Los ojos de Verónica estaban fijos en él. Fríos, calculadores. Por primera vez, Alejandro sintió miedo. No por ella, sino por lo que podría haber estado ocurriendo cuando él no estaba. «Suban a su habitación», dijo con voz firme. «No bajen hasta que yo las llame». Las gemelas corrieron por el pasillo, abrazadas. La casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio lleno de peligro. Alejandro se incorporó despacio. La lámpara del techo oscilaba por la corriente de aire que entraba desde el jardín. Dio un paso hacia su esposa. «Explícame ahora». Verónica no se movió. Sonrió apenas, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Eres demasiado blando, Alejandro. Si sigues así, ellas te dominarán. Yo solo trato de corregir lo que tú arruinas». Él apretó los puños. «Hacerlas caminar sobre vidrio roto no es disciplina, es crueldad. Es educación», replicó ella. Alejandro no respondió. Sacó el teléfono del bolsillo. En la pantalla, el contador seguía grabando. «Este video se irá directo a la policía», murmuró. Por un instante, Verónica perdió el color. Luego, bajó la voz. «Te arrepentirás. No sabes quién soy en realidad». Alejandro no contestó. Caminó hacia la puerta principal, con el corazón ardiendo y una sola idea en la mente: proteger a sus hijas, cueste lo que cueste. El sonido de los pasos de Alejandro Salazar retumbaba en el pasillo principal. Había visto a sus hijas Lucía y Sofía temblando de miedo. La imagen de sus pies descalzos sobre los fragmentos de vidrio se grabó en su mente como una herida abierta. Cerró la puerta del cuarto de juegos y apoyó la espalda en la pared. Necesitaba pensar, pero la rabia lo dominaba. Respiró con dificultad, apretó el teléfono en su mano, asegurándose de que la grabación seguía activa. Todo estaba allí. Cada palabra de Verónica Álvarez, cada lágrima de las niñas. Entró en su despacho. En el escritorio había una fotografía enmarcada de Elena Rivera, su primera esposa. Ella sonreía con serenidad, sosteniendo a las gemelas cuando eran bebés. Alejandro la miró con culpa. «Perdóname, Elena», pensó. «Te prometí que siempre las protegería». Golpeó la mesa con el puño. El marco cayó al suelo. Lo recogió con cuidado y lo volvió a colocar. En ese instante escuchó pasos detrás. Verónica apareció en la puerta. Su voz sonaba fría y segura. «No puedes echarme, Alejandro. Soy tu esposa». Él la observó en silencio. «No después de lo que vi». Ella cruzó los brazos. «Las niñas necesitan respeto. Tú las malcrías. Creen que todo se les permite». Alejandro caminó hacia ella. La mirada fija, dura. «Y por eso las haces caminar sobre vidrio. Por eso las dejas sin comida». Verónica levantó la barbilla. «No entiendes. El mundo no regala nada. Si no aprenden ahora, sufrirán más adelante». Aquella respuesta lo hizo estremecerse. No era una excusa momentánea. Era convicción. «Te vas a ir de esta casa. Tienes 1 hora para empacar tus cosas». Ella soltó una risa corta. «1 hora. ¿A dónde piensas enviarme? ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?» «Exactamente así», respondió él. El rostro de Verónica cambió. Sus ojos se volvieron oscuros,
llenos de furia contenida. Te vas a arrepentir. No sabes con quién te estás metiendo. Alejandro señaló la puerta. Ramírez te acompañará hasta afuera. Ella lo miró por un largo momento y salió, dejando un perfume dulce que no lograba ocultar el veneno en el aire. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se sentó y respiró hondo. Minutos después, entró el jefe de seguridad. «¿Todo bien?» «Señor Salazar, no. Pero necesito que cierres todas las entradas. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Coloca vigilancia frente a las habitaciones de las niñas». El guardia asintió sin decir nada. Conocía a su jefe desde hacía años y nunca lo había visto tan alterado. Alejandro subió las escaleras. El pasillo estaba en penumbra. Abrió con suavidad la puerta del dormitorio. Lucía y Sofía estaban bajo las mantas, abrazadas. «Papá», susurró Lucía con los ojos llenos de lágrimas. Él se sentó junto a ellas y las tomó de las manos. «Ya pasó todo, mis amores. Nadie volverá a lastimarlas». Sofía preguntó con voz temblorosa. «¿Se va a ir Verónica?» «Sí. Allá. No vivirá más aquí. Dijo que si hablábamos, te pasaría algo», sollozó Lucía. Alejandro las abrazó con fuerza. «Eso nunca sucederá. Siempre estaré con ustedes». Las niñas se durmieron aferradas a su camisa. Cuando el silencio volvió, Alejandro bajó otra vez al despacho y llamó al doctor Carlos Méndez. «Carlos, necesito que vengas a casa. Es urgente». El médico llegó poco después y revisó a las gemelas. Frunció el ceño. «Tienen heridas en los pies y signos de deshidratación. Esto no es de hoy. Lleva tiempo». «¿Tiempo?», preguntó Alejandro con la voz quebrada. «Semanas, tal vez meses. Hay cicatrices viejas». Alejandro sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Cómo no lo noté? Los abusadores saben ocultar lo que hacen», respondió el doctor. «Lo importante ahora es protegerlas». Cuando Méndez se marchó, el reloj marcaba las 11 de la noche. Alejandro revisó su teléfono. La grabación estaba intacta. Sabía que esa evidencia sería su defensa si Verónica intentaba mentir, pero también sabía que era peligrosa. En sus ojos había visto cálculo y malicia. Sirvió un vaso de agua. Su mano temblaba. En el reflejo del cristal creyó ver un movimiento detrás. Se giró bruscamente. No había nadie. Solo la casa enorme, silenciosa. El sonido de las olas llegaba desde la costa. Antes era un símbolo de paz. Ahora le recordaba lo fácil que la calma podía romperse. Encendió la lámpara del escritorio y escribió una nota. «Si algo me pasa, revisen mi teléfono. Todo está grabado». La guardó en el cajón inferior. Luego subió las escaleras. Abrió la puerta del cuarto de las niñas. Dormían profundamente. Abrazadas entre sí, se quedó observándolas bajo la luz tenue. En ese instante comprendió que ya no era solo un padre. Era un guardián dispuesto a enfrentar cualquier oscuridad, y en algún lugar de la noche, esa oscuridad ya se movía en silencio, preparando su siguiente golpe. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios, para que sepa que sigues conmigo. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa que parecía esconder secretos entre las palmeras del jardín. El millonario Alejandro Salazar apenas había dormido. Había pasado la noche sentado frente a la puerta del dormitorio de sus hijas, vigilando cada ruido. Su mente repetía una sola idea: mantenerlas a salvo. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, se levantó con el cuerpo adolorido, caminó hasta la cocina y encendió la cafetera. El silencio era tan profundo que el sonido del agua hirviendo parecía un trueno. Tomó una taza y se quedó mirando por la ventana. La piscina reflejaba el cielo gris. Todo parecía tranquilo, pero Alejandro sabía que esa calma era falsa. Subió al despacho y revisó las cámaras de seguridad desde su computadora. En la pantalla, las imágenes de la noche mostraban movimiento. Un coche había salido del garaje a las 3:30, placas desconocidas, una figura femenina, delgada, con el cabello recogido. Verónica Álvarez. Alejandro se inclinó hacia la pantalla con el corazón acelerado. Había huido durante la noche. Llamó de inmediato al capitán Ramírez. «Capitán, quiero un informe completo». La voz del guardia sonó grave desde el altavoz. «Señor, la señora Verónica abandonó la propiedad a las 3 de la mañana. Tomó una camioneta negra del servicio. No tenemos registro de regreso». ¿Revisaron las cámaras del portón principal? «Sí, señor.
Ella mostró una tarjeta de acceso con su nombre. No hubo resistencia. Alejandro se llevó la mano a la frente. Esa mujer había actuado con total seguridad. No fue una huida improvisada. Era parte de algo planeado. Pidió hablar con su abogado de confianza, Patricia Ortega. La llamada fue breve pero intensa. Le contó todo. Desde el video hasta la fuga. Patricia escuchó sin interrumpir y luego dijo con voz firme: Alejandro, no basta con el video. Necesitamos presentar una denuncia formal. Verónica tiene derechos legales como esposa. Terejos. Repitiu el con amargura. No después de lo que hizo. Entiendo, pero si se anticipa, puede manipular la situación. Necesitamos actuar hoy mismo. Alejandro miró hacia el pasillo donde dormían Lucía y Sofía. Sentía una mezcla de impotencia y furia. Haz lo que sea necesario. Patricia, quiero proteger a mis hijas. Cortó la llamada y respiró hondo. En ese instante escuchó pasos suaves detrás de él. Era Sofía, con su osito de peluche en brazos. Papá, tengo miedo. Él se agachó y la abrazó. Ya no hay nada que temer. Allá. Verónica se fue. Y si vuelve, no volverá. Te lo prometo. Lucía apareció en la puerta, frotándose los ojos. Papá, soñé que mamá Elena nos abrazaba. Dijo que todo iba a estar bien. Alejandro las miró con ternura y tristeza. Ese sueño le pareció un mensaje. Tal vez Elena, desde donde estuviera, seguía cuidándolas. Preparó el desayuno él mismo, pan tostado, frutas y leche caliente. Las niñas comieron con timidez. Sin hablar mucho, cada tanto miraban hacia la escalera, como esperando que Verónica apareciera gritando. Cuando terminaron, Alejandro las llevó al jardín para que jugaran. Quería que respiraran aire fresco. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes y los primeros rayos doraban la terraza. Por un momento, la escena parecía normal. Dos niñas riendo, corriendo entre las flores, pero en el interior de Alejandro, la preocupación seguía latiendo como una herida. Ramírez regresó con nueva información. Señor, encontramos algo en la oficina de la señora Verónica, un sobre cerrado con su nombre. Alejandro lo tomó y lo abrió. Dentro había una hoja doblada. La letra era de Verónica. Gracias por todo. Alejandro, no quise hacerles daño. Solo necesitaba que entendieras lo que es el control. Ahora lo tienes tú, pero no durará mucho. Cuida a las niñas, si puedes. Alejandro sintió un escalofrío. Las palabras parecían una advertencia. ¿Qué quería decir con que no duraría mucho? Revisó los cajones del estudio de Verónica. Faltaban documentos financieros y una memoria USB donde guardaba información sobre sus empresas. También notó que el cuadro de su esposa Elena, que siempre colgaba en la pared del pasillo, estaba torcido. Lo acomodó y descubrió algo detrás del marco. Un sobresellado con cinta adhesiva. Dentro había copias de contratos, extractos bancarios y un pasaporte a nombre de otra persona. Verónica Álvarez no existía. El documento decía Victoria Blackwell. Alejandro se apoyó en la pared. Sentía el pulso en las sienes. La mujer con la que se había casado no era quien decía ser. Llamó de nuevo a Patricia. Ella escuchó en silencio y dijo: esto cambia todo. Si usó una identidad falsa, el matrimonio puede ser anulado. Pero también significa que puede estar huyendo de algo más grave. Alejandro cerró los ojos. Imaginó a sus hijas en peligro. Imaginó el rostro de esa mujer, observándolas con frialdad. Patricia, quiero protección policial hoy mismo. Ella respondió: ya me estoy encargando. No salgas de casa. Mantén a las niñas cerca. Pasaron las horas. La policía llegó poco después del mediodía. Revisaron la casa. Tomaron muestras. Aseguraron el video y los documentos. El detective a cargo, Daniela Torres, le hizo una pregunta que lo dejó en silencio. Señor Salazar, ¿ha considerado que su esposa podría haber planeado algo más que abuso? ¿A qué se refiere? A que su perfil no es el de una mujer impulsiva, es metódica. Si usó una identidad falsa, puede haber cometido otros crímenes. Alejandro se quedó mirando por la ventana. El mar brillaba bajo el sol, indiferente a todo. La detective continuó: si algo ocurre, señor, necesito que confíe en nosotros. Esa mujer no va a detenerse. Esa noche, cuando las niñas dormían, Alejandro encendió una lámpara en su despacho. Sobre la mesa colocó el pasaporte falso, los papeles robados y el video. Todo apuntaba a un mismo destino: Verónica. Oh, Victoria,
Lo había engañado desde el principio. Miró la foto de Elena una vez más. Su voz interior susurró: esta vez no fallaré. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y en la distancia, en algún lugar que él aún no conocía, una mujer encendía su teléfono y observaba la foto de las gemelas. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada. El juego apenas comenzaba. La tarde cayó sobre la mansión Salazar como una sombra pesada. En el despacho principal, los agentes revisaban cada rincón en silencio. El murmullo de las radios y el sonido de las cámaras fotográficas llenaban el ambiente. Alejandro Salazar observaba desde la puerta, con el rostro tenso y los brazos cruzados. La inspectora Daniela Torres se acercó con una carpeta en la mano. Era una mujer de mirada firme y voz tranquila, acostumbrada a ver lo peor de la gente. Señor Salazar, necesitamos hablar en privado, dijo. Alejandro asintió y cerró la puerta. En la mesa estaban los documentos hallados detrás del cuadro. Pasaporte falso, contratos y transferencias bancarias. Daniela colocó la carpeta sobre la mesa. Hicimos una búsqueda rápida en la base internacional. El nombre real de su esposa es Victoria Blackwell. Tiene antecedentes en 3 países. Alejandro se quedó sin palabras. Ella continuó. En España fue investigada por fraude y manipulación de identidad. En Argentina trabajó como enfermera privada para un empresario viudo que murió de un supuesto infarto, y en Chile se le relacionó con la desaparición de 2 niños bajo su cuidado. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Está diciendo que mis hijas estuvieron viviendo con una asesina? No podemos confirmarlo todavía, respondió la inspectora. Pero los patrones son idénticos: mujeres con falsas referencias, matrimonios rápidos, fortunas desaparecidas y niños traumatizados o muertos. El silencio llenó la habitación. Alejandro miró la foto de Elena, su difunta esposa, y un pensamiento terrible cruzó su mente. ¿Y si ella también tuvo algo que ver con la muerte de Elena? La inspectora lo observó con atención. ¿Por qué pregunta eso? Porque la noche antes de su accidente, Elena me dijo que había algo extraño con la niñera que estábamos por contratar. Esa niñera era Verónica. Daniela abrió los ojos con sorpresa. Eso es importante. Necesito acceder a los archivos de la investigación de la muerte de su esposa. Alejandro asintió. Haré lo que sea necesario. Mientras tanto, el capitán Ramírez entró en la habitación con su teléfono en la mano. Señor, los guardias del puerto privado informan que una mujer con la descripción de Verónica abordó un yate esta madrugada. Rumbo desconocido. Sola. No, señor. Con 2 hombres armados. Daniela tomó nota con rapidez. Eso confirma que cuenta con apoyo. No se trata de una simple fugitiva. Tiene una red detrás. Alejandro respiró profundamente. Se sentía atrapado entre la furia y el miedo. Y mis hijas, por ahora están seguras. 2 agentes están afuera de su habitación. Pero necesito que preparemos un protocolo de protección. Mientras hablaban, un técnico de la policía se acercó con una memoria USB. La encontramos en un compartimento oculto del escritorio de Victoria. Daniela la conectó a su computadora portátil. En la pantalla aparecieron carpetas con nombres y fechas. Dentro, vídeos, fotografías y copias de documentos financieros. Alejandro se inclinó para mirar. El primer archivo mostraba a Victoria con otra identidad, vestida de enfermera. Junto a un hombre de unos 40 años, sonreía a la cámara. El video terminaba con un ruido seco. Luego solo silencio. El segundo archivo contenía grabaciones de audio, voces de hombres hablando sobre inversiones, herencias y testamentos. Daniela apagó el volumen y miró a Alejandro. Esta mujer llevaba años cazando viudos ricos. Su perfil psicológico es el de una manipuladora extrema. Seduce. Se gana la confianza de los hijos. Y cuando obtiene control total, elimina cualquier obstáculo. Alejandro se apoyó en la mesa. Las manos le temblaban. Dios mío. Elena lo sospechó desde el principio. La inspectora colocó una mano sobre su hombro. Lo importante es que sus hijas están vivas. Victoria no logró terminar su plan. Alejandro levantó la cabeza. No pienso esperar a que vuelva a intentarlo. La mujer lo miró con firmeza. Deje que nosotros la busquemos. Usted debe concentrarse en proteger a las niñas.
pero él sabía que la paz no regresaría mientras esa mujer siguiera libre. Horas después, cuando los agentes se retiraron, Alejandro subió a la terraza. El viento del océano soplaba con fuerza. Desde allí podía ver las luces lejanas de los barcos. Pensó en la última amenaza de Victoria. Cuida a las niñas. Si puedes. Encendió su teléfono y revisó los mensajes. Había uno sin remitente, solo una frase. No puedes esconderlas para siempre. El corazón le dio un vuelco. Llamó de inmediato a la inspectora. Daniela, me acaba de llegar un mensaje. ¿Qué número? Desconocido, pero el tono es de ella. No respondas. Estamos rastreando su señal. Puede estar provocándote. Alejandro caminó hasta el cuarto de las gemelas. Estaban dormidas, abrazadas. Lucía tenía el osito entre los brazos. Sofía respiraba tranquila. Por primera vez en días, se veían en paz. Se sentó junto a la cama y las observó en silencio. En ese momento juró algo en su interior. Si la justicia no era suficiente, él mismo se encargaría de detener a Victoria. Esa noche, mientras la brisa marina golpeaba los ventanales, el millonario Salazar entendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era un empresario que resolvía contratos, era un padre marcado por la pérdida, enfrentando una mente criminal que conocía cada rincón de su alma. Y al otro lado del mar, una mujer observaba las noticias desde la cubierta de un yate, su cabello recogido, una copa de vino en la mano, una sonrisa helada en los labios. Susurró con voz suave: nos volveremos a ver, Alejandro, muy pronto. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios, para que sepa que sigues conmigo. El amanecer trajo un silencio extraño a la casa Salazar. Los primeros rayos del sol apenas iluminaban el despacho donde Alejandro permanecía despierto. Frente a él, los documentos y el pasaporte falso de Victoria seguían sobre la mesa, recordándole que había dormido junto a una mentira. El teléfono sonó con un tono agudo que rompió el aire. Era la inspectora Daniela Torres. Alejandro, necesito que venga a la estación central. Tenemos información nueva sobre la muerte de su esposa Elena Rivera. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué pasa con Elena? Prefiero explicarlo en persona, respondió la inspectora. Alejandro colgó sin decir más y subió a ver a sus hijas. Lucía y Sofía aún dormían. Las cubrió con la manta y les dio un beso en la frente. Voy a salir un momento, mis amores, murmuró. Cuando despierte el doctor Méndez, que se quede con ustedes. Tomó las llaves del coche y condujo hacia la ciudad con el pensamiento acelerado. Cada semáforo, cada curva, se sentía como un obstáculo entre él y la verdad. En la comisaría, la inspectora Torres lo esperaba con una carpeta gruesa en la mano. Su expresión era seria. Gracias por venir tan rápido, señor Salazar. Lo que hemos encontrado cambia por completo la investigación del accidente de su esposa. Alejandro se sentó frente a ella. La inspectora abrió la carpeta y colocó sobre la mesa varias fotografías. Eran imágenes del auto de Elena, destrozado al fondo de un barranco. Este es el informe original, explicó. Según el peritaje, el vehículo cayó por una falla en los frenos. Pero ayer localizamos al mecánico que revisó ese coche antes del accidente. Dijo que los frenos estaban en perfecto estado cuando lo entregó. Alejandro frunció el ceño. Entonces los manipularon después. Sí. Alguien cortó la línea del sistema de freno con una herramienta precisa, probablemente de uso profesional. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Daniela continuó. Revisamos las llamadas de Elena durante las semanas previas a su muerte. Encontramos varios números desconocidos. Uno de ellos pertenece a un teléfono registrado en el nombre de Victoria Blackwell. El silencio llenó la sala. Alejandro se llevó las manos al rostro. Ella estaba en contacto con Elena antes de que muriera. Exacto. Creemos que Elena descubrió su verdadera identidad. Hay un correo electrónico que nunca llegó a enviarse. Lo tenía guardado en borradores. Aun él, Elena le advertía que no confiara en esa mujer. Alejandro cerró los ojos. Recordó la última noche con su esposa. Elena había estado nerviosa, inquieta. Le había dicho que había algo raro con la nueva candidata para cuidar a las niñas. Él no la escuchó. Si la hubiera escuchado, ella seguiría viva, dijo con voz quebrada. Daniela bajó la mirada con respeto. No puede culparse, señor Salazar. Esa mujer engañó a todos. Alejandro se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Afuera,
La ciudad seguía su rutina indiferente. Gente caminando, autos, ruido. Pero para él, el mundo se había detenido. ¿Cuánto tiempo lleva libre esa asesina? Años, respondió la inspectora. Pero ahora tenemos suficiente para reabrir los casos anteriores y hay algo más. Daniela tomó una segunda carpeta. Aquí hay registros de cuentas en paraísos fiscales. Victoria movió grandes cantidades de dinero tras la muerte de cada una de sus víctimas. En su caso, ya vació 3 de sus cuentas offshore. Alejandro apretó los puños. Lo que más le dolía no era el dinero, era la traición. Voy a ayudarles en todo lo que necesiten, dijo finalmente. Pero si él la intenta acercarse a mis sillas, no responderé por lo que haga. Lo entiendo, contestó la inspectora, pero necesito que confíe en nosotros, no actúe por su cuenta. Alejandro asintió, aunque por dentro sabía que no podría quedarse quieto. Horas después, regresó a su casa. En el jardín, el doctor Carlos Méndez jugaba con Lucía y Sofía. Las niñas reían, ajenas a todo el horror que las rodeaba. Esa risa era lo único que lo mantenía de pie. Carlos se acercó al verlo. ¿Cómo te fue? Mal, peor de lo que imaginaba. Elena no murió en un accidente. El médico se quedó inmóvil. Fue ella, dijo Alejandro con voz baja. Victoria la mató. Y si no la detenemos, lo volverá a hacer. Méndez lo miró en silencio y luego colocó una mano en su hombro. No estás solo en esto, pero debes mantener la calma. Tus hijas necesitan a su padre, no a un hombre destruido. Alejandro respiró hondo. Tenía razón, debía mantenerse fuerte. Esa noche, mientras las niñas dormían, bajó al despacho. Sobre la mesa, extendió un mapa del país. Marcó con un bolígrafo los lugares donde Victoria había estado, según la información de la policía: España, Argentina, Chile y ahora México. Cada punto formaba una ruta que terminaba en su casa. Encendió la computadora y comenzó a buscar conexiones, empresas, bancos, nombres falsos. La rabia se había transformado en determinación. Si Victoria pensaba esconderse, no lo lograría. Cerca de la medianoche, recibió un mensaje nuevo en su correo electrónico. No tenía asunto, solo un vídeo adjunto. Lo abrió con precaución. En la pantalla apareció Victoria, sentada en algún lugar desconocido. Llevaba un vestido blanco y una sonrisa tranquila. Hola, Alejandro, dijo. Veo que ya sabes quién soy. Me alegra que por fin descubras la verdad. Elena era una mujer inteligente, pero demasiado curiosa. Tú, en cambio, siempre fuiste confiado. Por eso te elegí. La imagen se cortó, pero la voz seguía. No busques venganza. Solo harás que el juego sea más divertido. Nos veremos pronto. El video terminó y la pantalla quedó en negro. Alejandro se quedó inmóvil. El miedo volvió, pero también la decisión. A partir de esa noche, dejó de ser una víctima, empezaba la caza. El sonido del mar golpeando las rocas se mezclaba con el viento que soplaba fuerte desde la costa. La mansión Salazar estaba en silencio. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio tenso de una casa vigilada, con cámaras encendidas y agentes patrullando cada rincón. Esa noche, Alejandro Salazar se encontraba en su despacho. La lámpara de escritorio iluminaba sus manos temblorosas. Mientras revisaba los correos electrónicos, había recibido un mensaje nuevo, sin remitente visible. El asunto decía solo 3 palabras: te estoy observando. Abrió el correo con precaución. No contenía texto, solo una imagen. Era una fotografía de sus hijas Lucía y Sofía jugando en el jardín aquella misma mañana. La foto había sido tomada desde el exterior de la propiedad. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. Se levantó de golpe, corrió hacia la ventana y miró hacia el jardín oscuro. Nada, solo el movimiento del viento entre las palmeras. Tomó el teléfono y marcó el número de la inspectora Daniela Torres. Daniela respondió con voz firme. ¿Qué ocurre, Alejandro? Recibí una foto de mis hijas. Alguien estuvo fuera de la casa esta mañana. No salgas, ordenó la inspectora. Estoy enviando una patrulla ahora mismo. Alejandro bajó las persianas y fue directo al cuarto de las niñas. Dormían tranquilas. Sin saber nada, las cubrió con cuidado y se quedó junto a ellas. En ese instante sonó su teléfono otra vez. Esta vez no era un mensaje, era una llamada.
Número desconocido. Respondió con el corazón acelerado. Del otro lado se escuchó una respiración lenta, casi burlona. Luego una voz femenina, suave y clara. Hola, Alejandro. El cuerpo se le paralizó. Esa voz era inconfundible. Victoria Blackwell. ¿Cómo conseguiste este número?, preguntó él, con rabia contenida. Oh, Alejandro. Siempre fuiste tan ingenuo. No necesito conseguir nada. Aún tengo lo que me pertenece. Nada de esta familia te pertenece, gritó. Victoria soltó una risa corta. Tus hijas eran mi proyecto. Tú solo fuiste el medio. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. Si te atreves a tocarlas, te juro que no habrá lugar donde puedas esconderte. Ella guardó silencio unos segundos. Luego respondió con un tono gélido. Ya lo veremos. La llamada se cortó. Alejandro respiró con dificultad. Su cuerpo temblaba entre furia y miedo. Bajó al despacho y encendió el sistema de seguridad. En las cámaras externas vio movimiento cerca de la reja sur. Un auto oscuro estacionado en la carretera. A los pocos minutos llegaron los patrulleros, recorrieron la zona, pero no encontraron a nadie. Solo huellas en la arena y restos de colillas de cigarro. Daniela llegó después de medianoche, revisó la evidencia y habló con él en voz baja. Ella está jugando contigo, dijo. Quiere que pierdas el control. No me importa el juego, solo quiero proteger a mis hijas, y lo harás, respondió ella. Pero no puedes hacerlo solo, tenemos que adelantarnos a sus movimientos. Mientras hablaban, uno de los agentes encontró una carta metida bajo la puerta principal. Estaba escrita a mano, en papel blanco, con tinta roja. Alejandro, cada mentira tiene su precio. Muy pronto sabrás cuál es el tuyo. Daniela guardó la carta en una bolsa de evidencia. Esta mujer está obsesionada contigo, dijo. No se trata solo de dinero. Alejandro asintió sin hablar. Su mente regresaba a los días felices con Elena Rivera, su esposa fallecida. Recordó cómo sonreía al ver a las niñas jugar, cómo le decía que el amor era la única herencia verdadera. Ahora, ese amor se había convertido en su única fuerza. Por la mañana, la policía instaló un sistema de vigilancia adicional. 2 patrullas se quedaban en la entrada principal. El doctor Carlos Méndez también llegó temprano para revisar a las niñas. Lucía y Sofía parecían más tranquilas. No sabían lo que ocurría, pero sentían la presencia de su padre en todo momento. Carlos habló con Alejandro en la cocina. Mientras el café se servía lentamente, no puedes dejar que el miedo te consuma, dijo el médico. Él busca eso. Verte debilitado. Alejandro lo miró fijamente. No tengo miedo por mí, Carlos. Solo por ellas. El doctor asintió. Lo sé. Pero si pierdes la calma, él la gana. Alejandro se quedó en silencio. Afuera, el cielo se nublaba de nuevo. Horas después, la inspectora llamó con novedades. Hemos rastreado la llamada que recibiste. Salió de un número en Panamá, pero el servidor redirige la señal desde Sudamérica. No sabemos dónde está exactamente, pero se mueve rápido. Alejandro se frotó el rostro. Está planeando algo. No se alejaría tanto sin un propósito. Daniela guardó silencio unos segundos y luego respondió. Tienes razón. Nuestros analistas creen que puede intentar acercarse a las niñas usando otra identidad. Alejandro sintió un escalofrío. Esa misma noche, mientras las niñas dormían, escuchó un ruido en el jardín, corrió hacia la ventana del pasillo y vio una figura vestida de negro junto a la reja. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre las sombras, salió corriendo con una linterna y gritó al aire. «Muéstrate, cobarde». Solo el viento respondió, pero sobre la arena, cerca de la puerta, encontró algo que lo dejó helado. Un pequeño listón rosa. Era el mismo que Sofía usaba en el cabello el día anterior. Alejandro levantó la vista hacia la oscuridad y comprendió que Victoria había estado allí. No era una amenaza lejana. Era una sombra rondando su hogar. Esa noche juró que no volvería a esperar. A partir de ese momento, su misión sería una sola: terminar con el juego antes de que el miedo lo destruyera todo. El amanecer siguiente lo encontró despierto, de pie frente al mar y con los ojos fijos en el horizonte. La guerra entre el amor y la oscuridad acababa de comenzar. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El sol apenas se alzaba sobre la bahía
Cuando Alejandro Salazar entró en la oficina central de la policía de Baja California, vestía una chaqueta gris, y su rostro mostraba el cansancio de quien ha pasado noches sin dormir. A su lado caminaba la inspectora Daniela Torres, cargando una carpeta con los últimos informes sobre Victoria Blackwell. El ambiente era tenso. En la mesa de operaciones se proyectaban mapas, rutas marítimas y fotografías. En el centro, una imagen de Victoria tomada años atrás, sonriendo frente a una clínica privada en Chile. Daniela habló con voz firme. Hemos rastreado movimientos financieros recientes. Victoria transfirió una gran cantidad de dinero a una cuenta en México, bajo otro nombre. Creemos que planea volver. Alejandro la miró sorprendido. ¿Volver aquí? Sí. ¿Y hoy más? Según las declaraciones de un informante, ha cambiado nuevamente de identidad. Ahora se hace llamar Carolina Montalvo. Alejandro apretó los puños. Sabía que esa mujer no descansaría hasta terminar lo que empezó. La inspectora continuó. Vamos a tenderle una trampa. Necesitamos su cooperación. Alejandro asintió sin dudar. Haré lo que sea necesario. El plan era simple, pero arriesgado. Difundirían discretamente en la prensa local la noticia de que Alejandro había vuelto a invertir en un proyecto filantrópico, un programa para orfanatos y escuelas rurales. Si Victoria seguía vigilándolo, aparecería. Durante los siguientes días, Alejandro fingió retomar su rutina normal. Sonreía ante las cámaras, hablaba con inversionistas y posaba junto a las niñas en eventos comunitarios. Todo estaba cuidadosamente vigilado por la policía. Daniela había colocado agentes encubiertos en cada presentación, esperando cualquier señal. Sin embargo, nada ocurrió durante la primera semana. Ni mensajes, ni llamadas, ni rastros. Solo el silencio. Hasta que una tarde, cuando Lucía y Sofía regresaban de su clase de dibujo, la niñera temporal contratada por la agencia, una mujer joven llamada Carolina, las recibió en la entrada con una sonrisa amable. Buenas tardes. Señoritas, dijo. ¿Cómo les fue en la escuela? Lucía sonrió tímidamente. Bien. Hicimos un paisaje con montañas. ¡Qué hermoso!, respondió la mujer, agachándose a su altura. Me encantaría verlo algún día. Las niñas entraron corriendo, en notar la mirada calculadora que la mujer dirigía hacia la cámara de seguridad de la entrada. Por un instante, una sombra cruzó su rostro. Alejandro llegó media hora después. La casa olía a café y pan dulce. La niñera estaba en la cocina preparando la merienda. Buenas tardes, señor Salazar, dijo con una voz tranquila. Soy Carolina Montalvo, la nueva asistente enviada por la agencia. Alejandro la observó con atención. Tenía el cabello recogido y unas gafas grandes. Parecía una mujer normal, educada, professional, pero algo en sus ojos le resultó familiar. La agradezco, dijo él con cortesía. Estoy al tanto de su llegada. Ella sonrió y siguió trabajando. Sin embargo, cuando Alejandro se alejó, su sonrisa desapareció lentamente. Esa noche, cuando las niñas ya dormían, Alejandro revisó los informes de seguridad. No había registros de ninguna agencia con el nombre de Carolina Montalvo en la base de datos. Llamó de inmediato a la inspectora Daniela. Daniela, creo que está aquí. ¿Estás seguro?, preguntó ella alarmada. No tengo pruebas aún, pero lo siento. Esa mujer no es una empleada común. La inspectora envió un equipo encubierto. Mientras tanto, Alejandro se mantuvo en silencio, observando cada movimiento de Carolina. Al día siguiente, durante el desayuno, Carolina sirvió jugo de naranja y pan tostado. Lucía, inocente, le mostró un dibujo. Mira, Carolina, es mi familia. La mujer miró el dibujo con una sonrisa extraña. ¿Qué nada familia tiene? Sofía levantó la vista. Tú tienes familia. Carolina tardó unos segundos en responder. No, pequeña. Mi familia ya no está. La voz le tembló apenas un instante, pero fue suficiente para que Alejandro, que observaba desde la puerta, confirmara su sospecha. A mediodía, la inspectora Torres llegó con 2 agentes disfrazados de técnicos de mantenimiento. Revisaron las cámaras de seguridad, pero lo que encontraron los dejó helados. Una de las cámaras había sido desconectada esa mañana. Daniela habló en voz baja. Es ella, no hay duda. Alejandro apretó los dientes. No quiero que mis hijas vean una escena violenta. Lo entiendo,
respondió la inspectora. Haremos esto con cuidado. Esperaron hasta la noche. Cuando Carolina se dirigió al cuarto de servicio, los agentes la interceptaron. Uno de ellos le pidió su identificación. Ella sonrió con calma. Por supuesto, oficial. Metió la mano en el bolso, pero en lugar de sacar una tarjeta, arrojó un pequeño frasco al suelo. Un gas blanco llenó el pasillo. Los agentes tosieron y cayeron de rodillas. En segundos, la mujer desapareció por la puerta trasera. Alejandro corrió al escuchar el ruido. Vio la puerta abierta y los cuerpos de los agentes inconscientes afuera. Un auto arrancó con fuerza. Daniela llegó segundos después. Se escapó, gritó Alejandro. La inspectora maldijo entre dientes. Ya no puede ir lejos. Tenemos bloqueos en toda la carretera. Alejandro salió al jardín y encontró sobre la mesa un papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas. Buen intento, Alejandro. Pero las trampas son mi especialidad. El papel olía a perfume. Era el mismo aroma que llevaba cuando vivía en la casa. Daniela se acercó. Lo atraparemos. Te lo prometo. Alejandro la miró con determinación. No, inspectora. Esta vez la atraparé yo. El viento soplaba fuerte sobre la costa mientras la policía buscaba por tierra y mar. En algún punto del camino, una mujer conducía hacia el sur, su rostro oculto bajo una peluca oscura. En el asiento trasero descansaba un pequeño oso de peluche con una cinta rosa. El amanecer llegó con un aire pesado y gris. En la mansión Salazar reinaba un silencio diferente, un silencio lleno de tensión. Agentes entraban y salían de la casa revisando cada rincón. Alejandro caminaba de un lado a otro sin descanso. Tenía los ojos rojos y las manos temblorosas. La inspectora Daniela Torres hablaba por radio, coordinando los operativos. Todos los retenes de carretera y aeropuerto estaban activos, pero no había señales de Victoria Blackwell. A las 9 de la mañana, el doctor Carlos Méndez llegó para revisar a las niñas. Subió directamente a su habitación. Solo Lucía estaba allí, dormida sobre la cama. ¿Y Sofía?, preguntó con voz baja. Alejandro alzó la mirada con desconcierto. Está con la niñera. Su voz se quebró antes de terminar la frase. Corrió hacia el cuarto contiguo. La cama estaba vacía. Las cortinas se movían suavemente por la brisa del mar. La ventana estaba abierta. Por un segundo, todo quedó en silencio. Luego, Alejandro gritó con desesperación. Sofía. Los agentes acudieron de inmediato. Daniela revisó el marco de la ventana. Había marcas recientes en la pintura. Alguien la había forzado desde fuera. En el suelo encontraron huellas pequeñas y un pedazo de cinta rosa. Alejandro cayó de rodillas. Era la cinta favorita de su hija. Daniela, habló con voz firme. Bloqueen toda la zona. Nadie sale de este perímetro sin autorización. Alejandro se levantó de golpe. Voy a buscarla. No puedes hacerlo solo. Lo detuvo la inspectora. Es mi hija, respondió con rabia contenida. Daniela lo miró con empatía, pero no cedió. Si sales sin apoyo, la perderás para siempre. Déjame ayudarte. Alejandro respiró hondo. Sabía que tenía razón. Minutos después, el equipo de rastreo localizó huellas de neumáticos cerca del camino hacia la costa. Una cámara de seguridad registró un auto oscuro pasando a las 6:20 de la mañana. En el asiento trasero, apenas visible, una figura pequeña con una blusa rosa. Sofía. El corazón de Alejandro se detuvo un instante. Daniela ordenó montar un operativo. Helicópteros, patrullas y puntos de control. Mientras tanto, dentro del auto en movimiento, Sofía miraba por la ventana con los ojos llenos de lágrimas. Victoria, al volante, llevaba el rostro cubierto, con unas gafas grandes, y el cabello recogido. Tranquila, pequeña, le dijo con voz suave. Todo estará bien. Vamos a un lugar donde nadie te obligará a nada. Sofía no respondió. Apretaba su osito de peluche contra el pecho. Quiero ver a mi papá, murmuró. Él vendrá por ti, contestó Victoria con una sonrisa fría. Pero antes, aprenderá la lección en la mansión. Alejandro observaba el mapa con las rutas posibles de escape. Cada minuto contaba. La policía informó que el vehículo había sido visto por última vez en la carretera vieja que conduce a Ensenada. Salgo ahora, dijo Alejandro. Daniela intentó detenerlo, pero él ya estaba en el coche. La lluvia comenzaba a caer cuando tomó la carretera
El viento movía las ramas con fuerza y el mar rugía a su lado. Condujo sin pensar, guiado por el instinto. De repente, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Respondió de inmediato. La voz de Victoria llenó el auto. Alejandro, no conduzcas tan rápido. Sería una pena que tu hija no te viera llegar. Dime dónde estás. Grito. Tranquilo. Sofía está bien. Está conmigo. Si le haces daño, juro que te destruiré. No le haré daño si haces lo que te pido, respondió ella. ¿Qué quiero? Quiero que retires la denuncia. Quiero que declares que todo fue un malentendido. Cuando lo hagas, te diré dónde encontrarla. Alejandro apretó el volante con fuerza. No confío en ti. Entonces, prepárate para perderla, dijo Victoria antes de colgar. El ruido del mar cubrió el grito de rabia que escapó de su garganta. Media hora después, Daniela lo localizó por GPS. Alejandro, escúchame. La señal de Victoria se detectó cerca del puerto viejo. No te acerques solo. Estamos en camino. Pero él no respondió. Ya estaba allí. El puerto abandonado olía a sal y óxido. Los galpones estaban vacíos, cubiertos de grafitis. En uno de ellos, Alejandro vio una luz encendida. Entró con cautela. En el centro del almacén, una silla pequeña. Sobre ella, el osito de peluche de Sofía. Papá. Se escuchó una voz débil desde el fondo. Alejandro corrió hacia la oscuridad. De pronto, algo lo golpeó por detrás. Cayó al suelo, aturdido. La figura de Victoria emergió de las sombras. Llevaba un abrigo negro y una pistola en la mano. Siempre fuiste predecible, Alejandro, dijo con voz serena. ¿Dónde está mi hija? A salvo, por ahora, pero si das un paso más, todo termina. Los ojos de ella brillaban con una mezcla de odio y fascinación. ¿Sabes por qué te elegí? Porque tú creías en la bondad. Y la bondad es una debilidad. Alejandro la miró con furia. No entiendes nada. No era bondad. Era amor. Y el amor es más fuerte que tu odio. En ese momento, las sirenas de la policía comenzaron a sonar a lo lejos. Victoria giró hacia la puerta, pero Alejandro se lanzó sobre ella. Lucharon en el suelo. La pistola cayó y se deslizó hasta una esquina. Daniela y sus agentes irrumpieron segundos después. ¡Alto! ¡Policía! Victoria intentó correr, pero un disparo resonó. Cayó de rodillas. Su rostro seguía mostrando la misma sonrisa helada. «Nunca ganarás», murmuró antes de desplomarse. Alejandro corrió hacia una puerta lateral donde escuchó un llanto. Abrió con fuerza. Sofía estaba allí, atada pero ilesa. «¡Papá!», gritó entre lágrimas. La abrazó con toda su fuerza. Todo su cuerpo temblaba. Ya pasó. Allá. Ya pasó. Afuera. Las luces de las patrullas iluminaban la noche. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con las lágrimas de un padre que había enfrentado al infierno y había ganado. Pero en el interior de Alejandro, una pregunta seguía viva. ¿Había terminado de verdad o solo era el comienzo de algo más oscuro? Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en el puerto. La lluvia ya no caía, pero el aire seguía cargado de recuerdos. En la mansión Salazar, las risas de Lucía y Sofía comenzaban a llenar nuevamente los pasillos, aunque detrás de esas sonrisas aún se escondía el miedo. El doctor Carlos Méndez los visitaba cada 2 días, supervisaba la recuperación emocional de las niñas y la salud de Alejandro, que aún sufría pesadillas. El médico siempre repetía la misma frase: el cuerpo sana rápido, pero el alma necesita tiempo. Esa mañana, mientras tomaban el desayuno en la terraza, Alejandro observaba a sus hijas jugar con los bloques de madera. La luz del sol iluminaba sus rostros. Y por un instante creyó que la normalidad había regresado hasta que Daniela Torres llamó por teléfono. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo con tono grave. «¿Ha pasado algo?», preguntó él de inmediato. «Ven a la central, por favor. Es importante». Minutos después, Alejandro llegó a las oficinas de la policía. Daniela lo esperaba frente a una mesa llena de carpetas y fotografías. «Hemos terminado el análisis del material confiscado en la casa de Victoria», explicó ella. «Y encontramos algo que cambia todo». Abrió una carpeta. Dentro había documentos, pasaportes falsos y varias fotos antiguas. En una de ellas,
Victoria aparecía abrazada a un hombre alto, de cabello oscuro. ¿Quién es?, preguntó Alejandro. Se llama Gabriel Blackwell, su hermano mayor. Hermano. Sí. Estuvo involucrado en varios fraudes financieros en Europa y Sudamérica. Cuando ella desapareció, él también lo hizo. Según los registros, trabajaban juntos. Alejandro se llevó una mano al rostro. Entonces no actuaba sola. Temo que no, respondió Daniela. Y Hoymash sacó una hoja con una lista de llamadas internacionales. Una de ellas, realizada desde un número en México, fechada el día anterior al secuestro de Sofía. El destinatario, Gabriel Blackwell. Daniela miró a Alejandro con seriedad. No tenemos evidencia de que esté en el país, pero creemos que está planeando recuperar el dinero que Victoria robó antes de morir. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y si también busca venganza, es posible, admitió la inspectora. Por eso quiero reforzar la seguridad de tus hijas. Esa noche, la mansión volvió a llenarse de agentes. Las cámaras se revisaron y los accesos se limitaron. Aún así, Alejandro no lograba dormir. Cada sombra le parecía una amenaza. A medianoche bajó al despacho para revisar los correos. Entre los mensajes, había uno sin remitente. Igual que antes, solo una línea de texto: ella no murió sola. El corazón de Alejandro se aceleró, abrió el archivo adjunto. Era una foto reciente del cementerio, donde habían enterrado a Victoria. Sobre la lápida, un ramo de flores frescas y una nota escrita a mano. Por ti, hermana. Terminaré lo que empezaste. Alejandro llamó de inmediato a Daniela. Ella llegó en menos de media hora con su equipo. Analizaron la foto y confirmaron que había sido tomada el día anterior. Esto significa que Yao está aquí, dijo Daniela. ¿Y que te está observando? Durante los siguientes días, el miedo volvió a instalarse en la casa. Alejandro intentaba mantener la calma frente a sus hijas, pero cada ruido lo hacía saltar. Sofía dormía aferrada a su peluche y Lucía no quería alejarse de su padre. El doctor Méndez recomendó actividades para distraerlas. Dibujó, música, paseos cortos al jardín. Sin embargo, Alejandro sabía que la única forma de devolverles la paz era acabar con la amenaza. Una noche, mientras las niñas dormían, escuchó pasos en el corredor. Tomó el arma que la policía le había entregado y salió con cuidado. El pasillo estaba vacío, solo el sonido del viento moviendo las cortinas, pero entonces vio una figura reflejada en el vidrio del ventanal. Un hombre observaba desde el jardín. Alejandro corrió hacia la puerta, pero cuando salió ya no había nadie. En el suelo, una huella de zapato y un cigarro encendido. Daniela llegó minutos después. Revisaron las cámaras, pero el sistema había sido manipulado. Las grabaciones de esa hora estaban borradas. Esto fue planeado, dijo la inspectora. Quería que lo vieras. Quería que supieras que puede acercarse cuando quiera. Alejandro cerró los puños. No volverá a tocar lo que es mío. A la mañana siguiente, recibió una llamada inesperada. Era Gabriel Blackwell. Su voz era serena, casi educada. Alejandro, no era mi intención asustarte, pero necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo, respondió. Sí lo tienes. Tengo algo que te pertenece. Alejandro guardó silencio. Tus hijas están seguras por ahora, continuó Gabriel, pero no todos los que trabajaban con Victoria son tan pacientes como yo. ¿Qué quiere?, preguntó Alejandro, sintiendo la sangre hervir. Una reunión. Solo tú y yo. En el mismo lugar donde tu esposa conoció a Victoria por primera vez, mañana al anochecer. ¿Y si no voy?, preguntó con voz fría. Entonces, las consecuencias serán las mismas que para Catherine, respondió el hombre antes de colgar. Alejandro quedó inmóvil. Aquellas palabras eran una amenaza directa, pero también una oportunidad. Daniela insistió en que no fuera solo. Él la miró con firmeza. No puedo esperar a que él dé el siguiente paso. Esta vez, lo detendré yo. Esa noche, mientras el mar rugía al fondo y la luna iluminaba la casa, Alejandro se despidió de sus hijas con un beso en la frente. «Papá, ¿vas a trabajar?», preguntó Sofía medio dormida. «Solo un poco, princesa. Estaré de regreso muy pronto». Lucía lo abrazó fuerte. «No tardes, papi». Prometió que no lo haría, pero en su interior sabía que tal vez esa promesa
sería la más difícil de cumplir. Cuando salió, el reloj marcaba las 11. El viento soplaba con fuerza, y en la distancia, las luces de la ciudad parecían titilar como advertencias. La cacería aún no había terminado, y esta vez, el enemigo llevaba su mismo apellido. El atardecer caía sobre la costa mexicana, tiñendo el cielo de rojo y oro. El lugar del encuentro era una vieja hacienda abandonada en las afueras de Guadalajara, donde, según los archivos, Elena Rivera, la difunta esposa de Alejandro, había conocido por primera vez a Victoria Blackwell 3 años atrás. El silencio era tan profundo que solo se oía el zumbido de los insectos entre los muros cubiertos de hiedra. Alejandro bajó de su camioneta con paso firme. Llevaba un chaleco antibalas debajo de la camisa y una pequeña grabadora en el bolsillo interno. Su mirada era dura, pero en el fondo brillaba algo más que rabia, determinación. Sabía que esta noche debía terminar todo. Dentro del edificio, el polvo flotaba en el aire. Los muebles cubiertos con sábanas parecían fantasmas detenidos en el tiempo. Alejandro avanzó despacio, atento a cada ruido. De pronto, una voz masculina rompió el silencio. Llegaste solo, cumpliste tu palabra. Desde las sombras emergió un hombre de unos 40 años, elegante, con una sonrisa calculada. Gabriel Blackwell no tenía el aspecto de un criminal fugitivo, sino de un empresario que acababa de cerrar un trato importante. Alejandro habló con calma. Dime lo que quieres. Gabriel lo observó con interés. Lo mismo que quería mi hermana. Justicia, justicia. Ella secuestró a mi hija, asesinó a mi esposa y destruyó mi vida. Gabriel sonrió con tristeza. Eso fue consecuencia del dolor, no del odio. Victoria perdió todo por culpa tuya, aunque no lo sepas. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué habla? Gabriel caminó hacia una mesa y colocó un sobre el polvo. Mira. Dentro había fotografías antiguas. Elena, sonriendo en una conferencia médica, y a su lado, una mujer muy parecida a Victoria. Esa no era mi esposa, murmuró Alejandro. Era Valeria, mi hermana menor. Murió en una operación que tu esposa dirigió, un error médico que nunca fue reportado. Alejandro sintió el mundo tambalear. No puede ser. Elena jamás habría ocultado algo así. Gabriela sintió con frialdad. Tu esposa era brillante, pero también ambiciosa. Manipuló los informes para salvar su reputación. Victoria descubrió la verdad y juró vengarse. La mente de Alejandro giraba. Recordó aquella época, Elena, regresando tarde del hospital, nerviosa, hablando de una paciente complicada, pero nunca dijo su nombre. Eso no justifica nada, dijo con voz temblorosa. Aunque fuera verdad, nada justifica tanto daño. Gabriel lo miró con una mezcla de desprecio y pena. Para ti es fácil decirlo. No perdiste a tu familia. Alejandro dio un paso adelante. Yo también la perdí, y por tu culpa, el silencio se volvió insoportable. Entonces, Gabriel sacó una pistola del abrigo y apuntó al pecho de Alejandro. Esto no es personal, murmuró. Solo quiero equilibrio. Pero antes de que apretara el gatillo, una voz femenina resonó desde la entrada. No lo hagas, Gabriel. Era la inspectora Daniela Torres. Rodeada por su equipo, habían rastreado el teléfono de Alejandro y lo habían seguido en secreto. Gabriel giró el arma hacia ella, pero Alejandro aprovechó el momento para lanzarse encima. El disparo resonó en el aire y las aves volaron asustadas. Lucharon cuerpo a cuerpo, derribando una mesa. La pistola cayó al suelo. Se deslizó varios metros. Alejandro logró sujetar a Gabriel contra la pared. Ya basta, gritó. Esto no traerá a nadie de vuelta. Gabriel lo miró con rabia. No entiendes. No era solo venganza. Victoria descubrió algo más grande. ¿Qué cosa? Una red de corrupción dentro del sistema de adopciones que usaba niños huérfanos como fachada para mover dinero. Tu fundación fue parte sin saberlo. Alejandro se quedó helado. ¿Mi fundación? Sí. Los documentos que Victoria robó eran pruebas. Ella planeaba chantajear a tus socios. Pero cuando se enamoró de ti, el plan cambió. Daniela recogió la pistola del suelo. Todo eso se investigará, dijo con voz firme. Pero esta historia termina hoy. Gabriel soltó una risa amarga. ¿Crees que pueden detener lo que ya empezó? En ese instante, otro disparo resonó desde el exterior. Un francotirador escondido en los árboles
abrió fuego. Los agentes se cubrieron. Daniela empujó a Alejandro hacia el suelo. «Refuerzos», gritó ella por radio. El tiroteo duró apenas unos segundos. Luego, el silencio volvió. Los agentes entraron con rapidez. Afuera, encontraron al tirador abatido. Era uno de los antiguos socios de Gabriel. Dentro, Alejandro se levantó lentamente. Gabriel estaba herido en el abdomen. La sangre manchaba el suelo de la vieja hacienda. Alejandro se acercó. «Vale la pena morir por esto». Gabriel lo miró fijamente. «Morir no importa, pero tú vivirás con la duda». Y si todo lo que creías era mentira, sus ojos se cerraron lentamente. Daniela llamó a los paramédicos. «Aún respira», dijo un agente. Alejandro se apartó, mirando el polvo y las fotografías esparcidas en el suelo. Una de ellas mostraba a Elena abrazando a una niña en un hospital. Al dorso, un sello con el nombre de la fundación. Se llevó la foto al pecho y respiró hondo. No sabía qué creer. Pero una cosa sí estaba clara. Debía limpiar su nombre y el de su esposa, e encontrar la verdad completa, sin importar las consecuencias. Horas después, mientras el amanecer pintaba el cielo de gris, Alejandro observó desde la colina la vieja hacienda siendo acordonada por la policía. Daniela se acercó a él. «Lo lograste», dijo suavemente. «No todavía», respondió él. «Solo terminé un capítulo». Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a salir. Pensó en sus hijas, en Elena, en todo lo perdido, y en lo que aún podía salvar. «Prometo que esta vez ninguna sombra volverá a tocar a mi familia», murmuró. Y con esa promesa, Alejandro Salazar dejó atrás las ruinas del pasado, caminando hacia un futuro incierto pero finalmente libre de miedo. Si todavía estás viendo, deja el número 1 en los comentarios para que sepa que sigues conmigo. El sol del atardecer bañaba la casa Salazar con una calidez nueva. Después de tantos años de oscuridad, por fin la luz regresaba a cada rincón. Alejandro observaba a sus hijas jugar en el jardín. Sus risas, limpias y sinceras, eran el sonido más hermoso que podía imaginar. Habían pasado 2 años desde aquella noche en la vieja hacienda. El miedo se había ido, pero las cicatrices seguían recordando que el amor, cuando es verdadero, siempre sobrevive a la traición. En esos meses de reconstrucción, Alejandro entendió algo que antes parecía imposible. El perdón no es debilidad, sino la fuerza más grande del ser humano. Perdonar no significaba olvidar lo que Victoria y Gabriel les habían hecho. Significaba no dejar que el odio siguiera gobernando su corazón. El dolor había sido profundo, pero de él nació una nueva vida. Más consciente, más compasiva. Lucía y Sofía solían preguntar por su madre, Elena, y Alejandro siempre respondía con serenidad: «Tu madre vive en cada decisión buena que tomamos», decía. Juntos fundaron un centro para ayudar a niños víctimas de violencia familiar. Lo llamaron Casa de la Esperanza, un lugar donde el pasado ya no definía el futuro. En la entrada, una frase grabada en piedra decía: «El amor sana lo que el miedo destruye». Un día, Alejandro recibió una carta inesperada desde la prisión. Era de Gabriel. No pedía compasión, solo escribía unas líneas sencillas: «Si algún día logras perdonarme, enséñales a tus hijas que incluso los culpables pueden arrepentir». Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Sintió tristeza, pero también una paz nueva. Comprendió que el ciclo solo podía cerrarse si él mismo elegía la compasión. Esa noche, mientras las niñas dormían, encendió una vela frente a la foto de Elena. «Todo terminó, mi amor. Les he enseñado que el odio no construye, que solo el perdón puede liberar». Afuera, la luna brillaba sobre los muros de la casa, como si el cielo confirmara sus palabras. La historia de los Salazar dejó una lección clara para todos los que escuchaban. La familia puede romperse, pero también puede renacer cuando hay amor, verdad y perdón. Entre tantas family betrayal stories, esta no fue solo una historia de traición, sino una de redención. Querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, recuerda, siempre hay una segunda oportunidad para sanar. Siempre hay un camino de regreso hacia la luz. Comparte este mensaje. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Porque cada palabra, cada historia y cada acto de bondad
pueden cambiar una vida, y mientras la cámara se alejaba de la mansión iluminada, la voz de Alejandro resonó con serenidad. Las heridas enseñan, pero el perdón nos transforma. Que nadie olvide que el amor verdadero siempre vence. Incluso cuando nace del dolor, la historia de la familia Salazar no solo fue una serie de tragedias, engaños y pérdidas. Fue, sobre todo, una lección de perdón, fe y amor verdadero. Alejandro aprendió que incluso después de la traición más dolorosa, el corazón humano tiene la capacidad de reconstruirse. Perdonar no significa justificar el mal, sino liberarse de él. Las cicatrices no desaparecen, pero se transforman en fuerza y sabiduría. El verdadero valor de esta historia es recordarnos que la familia puede romperse, pero también puede sanar cuando el amor es más grande que el rencor. Cada decisión basada en la bondad crea un nuevo comienzo, y cada acto de compasión puede salvar una vida. En un mundo lleno de family betrayal stories, esta nos enseña que la redención existe, que el amor puede renacer donde hubo dolor, y que siempre hay esperanza cuando elegimos perdonar. Querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, y comparte este mensaje, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ayúdanos a llevar más historias que inspiren, que hablen de justicia, de segundas oportunidades, y de la fuerza del espíritu humano, porque en cada historia de oscuridad siempre hay una luz esperando ser contada. Y juntos podemos mantenerla viva,